¿Quién de ustedes pensó que los Coromon podían poseer uno de los 13 tipos elementales existentes? Al inicio yo creía que era así, a pesar de que ya te especificaban que estaban divididos. Los Coromon solo pueden ser de un elemento, siendo estos los 7 que se muestran en el manual de tipos: normal, eléctrico, fantasma, arena, fuego, hielo y agua. Los 6 restantes solo se pueden usar mediante las habilidades, dejando a los tipos de los Coromon algo limitados y reducidos. Aún así creo que es una buena mecánica que diferencia a Coromon de los otros juegos de su tipo, y que después de un tiempo me terminó agradando. Pero bueno, estamos aquí para explicar la tabla de tipos desde una perspectiva lógica o científica, dependiendo del caso. En este universo nada es normal. Existen criaturas y seres poderosos con la capacidad de usar habilidades únicas y especiales. El tipo normal engloba cualquier concepto que los otros tipos elementales no abarquen o que no se le quiera dar un enfoque específico. Con esto último me refiero a que puede existir un animal dirigido a distintos tipos elementales. Un buen ejemplo son los pájaros que tenemos en el juego. Tenemos uno de tipo normal, uno de tipo fuego y uno de tipo hielo. Todos son pájaros, pero cada uno dirigido a un tipo. En este caso, tenemos a los de tipo normal. Como su nombre lo dice, criaturas normales que habitan en distintas regiones de este mundo, lugar donde la palabra normal puede referirse a un simple pájaro, o a una serpiente capaz de defenderse con ataques mágicos. Súper común, la verdad. Si analizamos lo que tenemos en la demo, podemos darnos cuenta que las habilidades de tipo normal son realmente cosas que alguien común y corriente puede hacer, y no ataques como rayos o ese tipo de cosas que otros juegos del género representan y que se escapa de la realidad, entre comillas, de lo que alguien normal como tú, un pájaro o tu mascota puedan lograr. Ataques como un derribo, un ataque rápido, unos coletazos, picaduras, son métodos ofensivos y defensivos que puedes lograr con alguna parte del cuerpo. Incluso los efectos de estado de tipo normal cuentan con descripciones completamente lógicas. El tipo normal no tiene ventaja super efectiva contra nada, y causa la mitad del daño contra los de tipo fantasma, por el simple y conocido hecho de que alguien normal no puede ver ni tocar a un fantasma o alma. Pero estas criaturas están lo suficientemente evolucionadas para no solo lograr verlos o sentirlos, como hacen algunos animales en la vida real, sino también para causarles daño. Aunque para el juego completo puede que haya el otro tipo de ataques, los especiales, con rayos de energía y ese tipo de cosas. El tipo eléctrico es efectivo contra el agua. No creo que sea muy necesario explicar el por qué. Aunque se sabe que el agua es un gran conductor de la electricidad, esta propiedad no se debe a este líquido como tal, sino a los minerales que hay dentro del agua. Si tienes agua pura, agua destilada, la electricidad no se podrá transmitir por este medio. Ahora, si al agua le agregas algún compuesto como las sales, estas, al disolverse en el agua, hará que los iones se separen y la electricidad pueda empezar a recorrer su camino. Por lo tanto, el agua de los océanos, de los ríos, los lagos, el agua que llega a nuestras casas para uso normal y el agua que bebemos son conductores de la electricidad, debido a las sales y los minerales con propiedades conductivas que hay disueltas aquí. Bajo este fundamento, podemos decir que los Coromon de tipo agua son afectados por la electricidad porque el agua de sus cuerpos no es pura, como algunos que están compuestos completamente de esta, o porque sus cuerpos de carne y hueso también funcionan como conductores, como en la vida real. El tipo eléctrico es poco efectivo contra sí mismo y contra la arena, ya que en la vida real, la tierra se usa para desviar descargas eléctricas que puedas recibir en caso del fallo de algún equipo de este tipo. El tipo fantasma es súper efectivo contra su mismo tipo,
por la creencia que hay de que los fantasmas, al existir en otro plano, deberían ser capaces de verse entre ellos y por lo tanto causarse daño. Este tema es complejo porque científicamente es muy difícil aclarar la existencia de los fantasmas o las almas de los seres muertos. Estamos intentando darles una explicación científica a algo desconocido que tal vez esté fuera de lo que hayamos podido comprender a lo largo de nuestras vidas. Aunque sabemos que este tipo de fenómenos realmente ocurren y se seguirán manifestando, y nosotros nos seguiremos asustando. Pero bueno, continuemos. Este tipo es poco efectivo contra el tipo normal, ya que la intangibilidad de los fantasmas no les permite hacer contacto de manera eficaz contra un ser real. El tipo arena abarca elementos como la tierra, las rocas y puede que algunos minerales también. La efectividad de este tipo contra el tipo eléctrico fue uno de los temas complicados, ya que al investigar no se encuentran respuestas claras, o si las hay, son contradictorias, que si la tierra no es conductor, que si sirve para desviar descargas eléctricas, y yo creo que se debe a esto último, ya que es un caso que se presenta en la vida real, porque el suelo funciona como un sistema de protección ante la electricidad. Les voy a poner un ejemplo. Muchos equipos electrónicos deben contar con un sistema que vaya conectado literalmente al suelo, ya que si éste llega a tener alguna falla y ocurra una descarga eléctrica, toda esa corriente eléctrica liberada se va a dirigir y dispersar en el suelo. Por lo tanto, el equipo podrá seguir funcionando sin tantos problemas. Lo mismo ocurre con una persona. Si alguien toca una lavadora con un fallo eléctrico, se llevará una desagradable sorpresa, excepto si está conectada a tierra. De esta manera, el suelo, entre comillas, absorbe todo esto y nadie sale herido. Por otro lado, los Cormón, en su mayoría, son criaturas de carne y hueso. Al ser de tipo arena, pueden tener la capacidad de desviar estas descargas eléctricas al suelo al ser atacados y recibir poco daño de la electricidad. Este tipo es poco efectivo contra su mismo tipo y contra el agua, ya que la arena no tiene mucho que hacer contra una corriente de agua. El tipo fuego es súper efectivo contra el tipo hielo por dos procesos conocidos, la sublimación y la fusión. La sublimación es un proceso físico-químico que se da cuando, en este caso el hielo o la nieve, es expuesta a una temperatura muy alta y pasa directamente a su estado gaseoso, conocido como vapor. Todo esto sin pasar por el estado líquido. Y la fusión es un proceso físico que se da cuando la temperatura del ambiente es mayor que la del hielo y por lo tanto empezará a derretirse, convirtiéndose en líquido. Entonces, un cromón tipo hielo puede ser derrotado por un ataque directo de tipo fuego o por la exposición al calor. El tipo fuego es poco efectivo contra sí mismo y contra el tipo agua por obvias razones, ya que funciona como uno de los extintores de fuego más comunes debido a que el agua no es una sustancia combustible y porque disminuye el calor que el fuego produce, evitando que pueda seguir reaccionando con el aire. El tipo hielo es súper efectivo contra el tipo agua por el simple hecho de que al alcanzar cierta temperatura puede ser congelada. Entonces se podría decir que existe una dominación de elementos. Como sabemos, la molécula del agua es H2O. Al bajar la temperatura, estas moléculas empiezan a conectarse hasta el punto de quedar unidas y sin tanto movimiento, dando paso a la creación del hielo. Es poco efectivo contra su mismo tipo y el fuego, por razones que ya explicamos. El tipo agua es súper efectivo a dos tipos. El fuego, por razones que también ya explicamos, se usa para apagar incendios, aunque hasta cierto punto, si el fuego tiene la suficiente temperatura, puede llegar a evaporarla. Pero ignoremos eso. También es efectivo contra el tipo arena, ya que los fenómenos del agua, como la lluvia o las corrientes, pueden causar erosión en estos materiales, modificar suelos y arrastrar incluso hasta rocas.
Ya hemos visto videos de internet donde el agua ha causado destrucción en ciudades o comunidades pequeñas donde la mayoría del suelo en el que habitan es pura tierra, lo que da paso a desbordes de agua, inundaciones o destrucción y modificación del mismo suelo. Así que si eres un hombre de arena y ves que lloverá, corre por tu vida o te vas a deshacer y a convertir en lodo. Es poco efectivo contra el tipo hielo, el eléctrico y su mismo tipo por razones que ya vimos anteriormente. Nos vemos en la segunda parte. Hasta pronto.